Y le he puesto como título a esta predicación: Dios no te abandonará. Mire qué título más hermoso. Dios no te abandonará. Primer libro de Reyes, capítulo 19, por favor. Vamos a leer una historia conocida por la mayoría de ustedes, la historia de Elías. En la exposición de un mensaje, en la homilética, como se le llama, hay un estilo de discurso que se llama biográfico, la homilética biográfica, donde exponemos a un personaje de la Escritura y vamos desarrollando un sermón de acuerdo a la vida de este personaje. Y hay algo peculiar en Elías, que si bien era un profeta del Antiguo Testamento, él fue uno de los pocos que tuvo manifestaciones del Espíritu Santo evidentes en su ministerio. Porque la mayoría de los profetas que están en el Antiguo Testamento fueron profetas narrativos. El Espíritu los inspiró para expresar lo que venía sobre el pueblo de Israel, de Judá, y solamente era la labor del profeta narrativo. Sin embargo, hubieron dos profetas que algunos llaman que eran pentecostales. Estos hablaban poco, no tenían mucho contenido teológico, pero tenían bastantes manifestaciones del Espíritu. Me refiero a Elías y Eliseo. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Diga conmigo, todo lo que Elías había hecho. Quiero que se detenga ahí y medite y reflexione o acuérdese todo lo que Elías hizo. Algunos tal vez se acuerdan, otros tal vez no. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, esposa de Acab, instrumento de Satanás, una mujer sirofenicia. Envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, que era la costumbre de los paganos, jurar por los dioses. Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Wow, qué fuerte expresión del profeta. No sé si usted puede vislumbrar que un día antes Elías estaba con un triunfo por haber matado a 450 profetas de Baal y de Acera, y pudo demostrarle al pueblo quién era el Dios de Israel. Y Dios lo respaldó. Era un triunfo extraordinario, pero en 24 horas, un día de camino al desierto, Elías se deprime al extremo con el deseo de terminar con su vida. El apóstol Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías era un hombre de carne y hueso. Elías era un hombre como tú y como yo, usado por Dios, muchas veces por la gracia de Él, y muchas veces no tenemos ganas de nada. ¿Le ha pasado a usted esto? ¿Le ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado. Sigo la lectura. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, basta ya. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, o sea, no tenía fuerza, se echó, se tendió.
se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Un psicólogo diría: este está con una depresión, está estresado, ¿cierto? No sé si alguien ha tenido que enfrentar el estrés, la depresión. Uno de los síntomas es no querer abrir los ojos, descansar y no querer enfrentar los problemas, porque la depresión, aunque no soy psicólogo, la depresión es un estado terrible en el ser humano. Mire, una definición, un tips: la ansiedad no es lo mismo que depresión. La ansiedad es una preocupación por el mañana. La depresión es una tristeza aguda por lo que te ocurrió y por lo que estás enfrentando. Eso es una depresión. Sigo la lectura. Entonces, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, por fin se levantó. Y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, yo no sé qué comida le dio el ángel, pero esta comida le permitió caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, de donde se encontraba Elías en el desierto. Caminó cerca de 400 kilómetros. No sé qué comida le dio el ángel, pero un asunto yo sé: que el alimento que viene de parte del cielo, de parte de Dios, trae una fortaleza extraordinaria en medio de la aflicción. Y puedes soportar el calor del desierto, puedes soportar la aflicción del presente. ¿Por qué? Porque el sustento de Dios fortalece tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Le damos un aplauso al Señor por ello. Me alegra saber que los escritores y los personajes de la Escritura muestran su humana realidad. Desde el Génesis vemos a Adán y Eva que estaban en el huerto, estaban en el paraíso, pero la debilidad los llevó a pecar. Vemos a Abraham, que se le llama el padre de la fe, un referente para todos los judíos y los cristianos, pero en el momento de la prueba, en el momento de la incertidumbre, tuvo miedo y mintió diciendo que su esposa era su hermana. Y así sigue la historia. Al decir esto no es que me crea mejor que estos personajes, al contrario. Pero estoy seguro que la historia suya, como estos personajes de la Escritura, están escritos con virtudes y defectos. Virtudes y defectos. A veces en la escuela dominical, cuando se habla de los personajes de la Biblia, se los menciona como héroes de la fe. Y sí, creo que son héroes de la fe, pero hasta por ahí nomás. A veces le ponemos mucho color. Porque para mí el único héroe es Cristo el Señor. El único héroe es Cristo el Señor. También tuvo debilidades, pero ¿cuál es la excepción con los otros personajes? Él no pecó. Él cumplió la ley. Él es el único héroe de héroes. Y todos los demás personajes son hombres como tú y como yo, con un Dios grande y poderoso. Todos estos hombres que se nombran en la Escritura tuvieron aciertos y desaciertos. Pero un asunto creo con todo mi corazón, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que también estaba medio emocionalmente tambaleando. El Señor usa a Pablo para decir esto. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo no sé si esto le conmueve. Porque todos los que estamos acá, nadie es campeón en fidelidad. Estamos en el proceso para ser fieles al Señor. Pero nosotros, aún siendo infieles, Él permanece fiel. Y Él no se niega. El profeta Isaías señala: ¿acaso la mujer que da a luz
¿Se olvidará de sus hijos? Y aunque se olvidara, dice el Señor con todo, no se olvidará de su pueblo, porque Él tiene a su pueblo esculpido en la palma de su mano. Eso dice el profeta Isaías. Es decir, la fidelidad de Dios es tan impresionante que no la entendemos. Pero un asunto podemos decir, que en el transcurso de la vida cristiana, aunque no entendemos su fidelidad, podemos decir que la hemos experimentado. ¿Cuántos de los que están acá, y me incluyo, hemos querido dejarlo todo, pero Él no te lo permite? Él sale a tu encuentro, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de congregarte, y Él sale a tu encuentro. De verdad que Dios es único, extraordinario. Como principio coloqué esto: aunque somos débiles y fallamos, nuestro Dios siempre intervendrá, y me emociona al decir esto, y no nos abandonará. No nos abandonará. ¿Qué nos hace acercarnos a Dios? Es que Él se acercó a nosotros. ¿Qué nos hace amarlo a Él? El que Él nos amó primero. ¿Qué nos hace intentar ser fieles a Él? Es que Él permanece fiel aunque seamos infieles. Y la pregunta es, aunque somos débiles y fallamos, ¿de qué manera Dios interviene en medio de nuestra debilidad? En medio de nuestros arrebatos, ¿de qué manera? Bueno, a través del párrafo que he leído quiero hablar acerca de 3 enseñanzas. Lo primero es que no te sorprendas del ataque vengativo de Satanás. No te sorprendas. Observamos en el versículo 1 que Acab, el rey de Israel, era un rey pagano, un rey influenciado por su esposa, que era una pitonisa, un instrumento del diablo. Y Acab estaba tan desconcertado porque venía de una derrota del Carmelo. Venía avergonzado porque Elías le había demostrado que el único Dios verdadero en Israel era Jehová, Dios de los ejércitos. Y Baal y Acera eran dioses paganos. Estaba desmoralizado Acab. Y Acab llega con la cola entre las piernas y dice: esposita, quiero decirte esto. Quiero decirte que Elías ha hecho todo lo que tus ojos están viendo. El pueblo está observando que Dios es el Dios de Israel. Dice el texto, le contó todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a los profetas de Baal. Analicé qué fue todo lo que hizo Elías. Esto todo es digno de aplaudir, pero a la vez observo que Elías en este todo se desgastó, se cansó. Y Elías no era un hombre galáctico, no era un héroe. ¿Usted se ha dado cuenta que los superhéroes no se cansan? Los héroes los llenan de balas y siguen vivos. Me acordé de una película antigua, Rambo, hermano. ¿Cuántas balas recibió ese hombre? Oye, pero parecía colador, pero seguía matando a otros. Es que esa es una fantasía. Pero Elías hizo tanto para Dios que se cansó, se deprimió. Yo no sé si usted sabía que los servidores del Señor, los ministros del Señor, nos cansamos también. Nos agotamos y a veces nos da ganas de tirar todo por la borda. A veces la gente piensa que los problemas que tenemos los pastores solamente son en el ministerio. Tenemos problemas en la familia. Yo no sé si sabía que también los pastores tienen dificultades con la esposa, con los hijos. Algunos piensan que los pastores vivimos en una nube con Goku arriba y todo va de color de rosas. Algunos pensarán que el pastor no va al baño, no tiene necesidad de nada. Pero ¿sabe qué? Observé qué fue todo lo que hizo Elías. Y biográficamente me sorprende, porque desde el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, observo que Elías tuvo que enfrentar una lucha espiritual, emocional. Enfrentó al rey de turno Acab, que no era fácil de enfrentar. ¿Usted enfrentaría así nomás al presidente de este país o al presidente de otro país por la anomalía que está haciendo? Usted no lo enfrentaría, porque
usted se cortaría de los nervios. Usted no sabría qué decirle, pero Elías dice en el capítulo 17 que confrontó a Acab, pero lo confrontó no con sus fuerzas, pero de igual manera el envase estaba temblando, el cuerpo estaba con nervios. Aunque dijo estas palabras: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años, le dijo a Acab. Esto le podía llevar a cortarle la cabeza a Elías por decirle esto a Acab. ¿Y qué cree que ocurrió? Hubo una sequía por 3 años en Israel. Para Elías no fue fácil. Él también vivía ahí mismo. Después tuvo que enfrentar el ser sustentado por el Señor por medio de cuervos. El Señor le dice: anda al arroyo de Kerit. Analizando el mapa de Israel, observé que Kerit queda en la parte más desértica de Israel. O sea, que Dios te diga: anda al desierto de Atacama para que Dios te sustente. Oye, qué terrible. Y en sequía. Anda al arroyo de Kerit porque he ordenado que los cuervos te sustenten. Qué difícil enfrentar una crisis económica. Qué difícil enfrentar cuando no están los recursos para salir adelante. Esto se suma a la mochila que tiene Elías. Se suma. Pero esto sigue. Después de haber estado allí, en el arroyo de Kerit, el Señor le dice: anda a Sarepta, porque he dado orden que una viuda te sustente. Ponga atención con esta escena. ¿Qué pasaría si, Pastor Elías, el Señor le dice: vaya donde su vecina y dígale que su vecina tenga que sustentarlo a usted, a su esposa, a sus hijos y a sus nietos? ¿Sería fácil ir donde la vecina y decirle: ¿sabe qué? Dios me dijo que usted tiene que sustentarme? Sí, usted le diría, por obediencia. Pero dígame una cosa, entre humanos, ¿no nos daría vergüenza? Sobre todo que esta mujer, lo único que le quedaba era un poco de harina, un poco de agua y aceite para poder comer esa noche y después morir. Eso le dice la mujer a Elías, le dice: ok, yo te voy a dar el bocado que tú me pides, pero te quiero decir algo, Elías. Es lo único que me queda. Yo tenía pensado esto para comer con mi hijo, porque después de esto no tenemos nada más. Estamos en sequía. ¿Cómo estaría el cargo de conciencia del profeta en su humanidad? Usted le pediría a un mendigo que está a punto de morir su último pan, usted se lo quitaría. ¿Sabe? Yo me imagino, la Biblia no lo dice, que la gente a lo mejor habló mal de Elías, pues. Este sinvergüenza profeta pidiéndole plata a la viejita. Qué difícil situación. ¿Sabe qué? El profeta declaró una palabra, porque cuando Dios te envía a hacer algo, aunque humanamente incongruente, es irracional, es digno de críticas, Dios respaldará siempre al profeta de Dios, al hombre de Dios, cuando Dios le dice: haz esto aunque la gente no lo entienda. Porque el profeta por el Espíritu le dice a la mujer: vive Jehová en cuya presencia Dios, que no va a escasear el aceite, no va a escasear el pan, y vas a tener. Y fue así. Dios sustentó a la mujer y al hijo, pero ocurrió una tercera tensión. ¿Qué ocurrió? Se muere el hijo. Imagínate, el profeta le había dicho que iban a comer, que iban a estar bien, y se muere el hijo. La mujer inmediatamente le dice al profeta: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué tiene Jehová contra mí? Que ha muerto mi hijo. Yo me imagino que Elías, pensando 1000 cosas por segundo, diciendo: Señor, tú me enviaste donde esta mujer para que me sustentara, y mira que se muere el hijo. Diga conmigo: preocupación, angustia. No entiendo por qué Dios me pide hacer algo y las cosas van de mal en peor. Pero los hombres y las mujeres de Dios siempre van a intentar hasta el final cumplir lo que Dios les dijo. ¿Sabe que el profeta no se echó a morir?
sino que le dijo: deja a tu hijo que entre, tráelo a mi aposento. Se tendió sobre él, oró, y Dios resucitó al hijo de esta mujer. Aleluya. Mire todo lo que está enfrentando Elías. De verdad que esto es como la montaña rusa, hermano. Alegría, angustia. ¿Cómo está la emoción de Elías? Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Esto desgasta. Después de esto pasan 3 años y el Señor le envía nuevamente a Elías a hablar con Acab. Y se encuentra con Acab y Acab le dice: tú eres el que turbas a Israel. Oye, ¿cómo que yo soy el que turbo a Israel? ¿Quién es el que tenía a Israel en esta ruina? Era Acab. ¿Cuántas veces el hombre y la mujer de Dios es criticado injustamente? La infamia viene contra los hombres y las mujeres de Dios y uno se desgasta emocionalmente. Hace las cosas bien y te critican. Con esta mano das a comer y con la misma te muerden. Qué difícil. Pero Elías no se quedó arrinconado y Elías le dice a Acab: tú eres el que turbas a Israel. Tú no has cumplido el pacto hecho por el Señor. No has guardado los mandamientos. Israel está en ruina. Wow. Todo esto le había contado Acab a Jezabel, lo que le estoy narrando. Entonces Acab desafía espiritualmente a Elías y le dice: bueno, si tú dices que yo soy el que estoy turbando a Israel, tengamos un ring. Yo voy a presentar a mis profetas de Baal y de Acera y tú presenta a tu Dios. Acab desafía a Elías. Esto implica una lucha espiritual. Y ahí van al Monte Carmelo. Usted tal vez conoce la historia. ¿Sabe lo que ocurre ahí? El Señor demuestra a Israel que Él es el único Dios verdadero. Pero antes de Elías, ponga atención, Elías no solamente tuvo una lucha espiritual con los dioses de Baal y de Acera, no solamente tuvo una tensión con Acab. Hay algo que me llama la atención, que Elías confronta a un pueblo que está claudicando entre 2 pensamientos. O sea, Elías está preocupado por el pueblo, Elías está preocupado para que Dios demuestre quién es el Dios verdadero. Es una tensión grande. Hermano, qué difícil es cuando tú estás en medio de una familia y tu familia como que no va al mismo ritmo tuyo. ¿Cuántos de los que están acá, padres, esposos, esposas, sirven a Dios con todo el corazón, pero su esposa, su esposo, sus hijos no están al mismo ritmo? Porque están claudicando en 2 pensamientos. Y hay una preocupación en el profeta, que mi familia no me sigue, que mis hijos no están conmigo, que mi esposa no me sigue, mi esposo no está conmigo. Es una preocupación. Yo me imagino que Elías se sintió solo, porque el pueblo no apañó, como decimos en Chile. No apañó. La historia sigue y dice la Biblia que después que los paganos hicieron todo un rito para que Baal enviara fuego, Elías se reía de ellos. Oye, mira, toda la emoción de Elías: rabia, tristeza, alegría, burla, triunfo, todo una ensalada de emociones. Y en ese momento, ¿sabe lo que hace Elías? Dice que él solo arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Si hay algo que desgasta a los pastores, a los padres de familia que sirven a Cristo, es que a veces estás solo arreglando el altar en tu casa. ¿Te has sentido así? ¿Te sientes que tú eres el que está arreglando el altar porque tus hijos lo arruinaron? A veces los pastores estamos solo arreglando el altar de la iglesia. ¿Y dónde están los demás? Dice el texto, Elías solo arregló el altar que estaba arruinado. ¿Y sabe cómo lo arregló? Colocando 12 piedras. Y esas piedras que conmemoraban y que preparaban el altar
No eran esas piedras que tú jugabas a la payaya, esas piedras chiquititas, no, hermano. Eran piedras gigantes y solo. ¿Y el pueblo qué hacía? En la galería mirando. Todavía está, no, es que Baal parece que es Dios. No, Jehová es Dios. El pueblo no asumía. Si hay algo que desgasta a los pastores, a los líderes de ministerio, es cuando el pueblo no se pone la camiseta y deja que sus líderes hagan todas las cosas solo. Eso cansa. Y usted dice, yo no soy pastor, pero usted es un pastor de su casa. Usted es una pastora de su hogar. Y cansa cuando la familia no atina, no está contigo, ordenando el altar de Jehová. Eso desgasta. Pero Dios respalde incluso a este siervo ya cansado en este momento. Y dice la Biblia que Dios envió fuego y consumió el altar. Y no solamente esto, observo que el pueblo parece que está como convencido que Dios es Dios de Israel, pero Elías solo, diga conmigo solo, mató a los profetas de Baal. ¿Cuántos profetas eran? ¿Y dónde está el pueblo? O sea, hermano, mira, con demostración que Dios, el Dios de Israel, envió fuego. El pueblo no atina. Como un hombre solo que está cansado, todo lo que tiene que enfrentar, todo lo que le he contado, arregló el altar, puso las piedras, agotado, y él con poca fuerza tiene que degollar a 450 hombres. Ayer, mientras conducía el vehículo de vuelta, venía con Felipe Pastén, después de la campaña, que a todo esto siempre son unos pocos los que van. Y Felipe me preguntó, pastor, ¿por qué siempre pasa esto que son unos pocos los que están en los compromisos, en las convocatorias de Dios? Qué pregunta tan difícil. Hay muchas respuestas para ello. Pero yo creo esto, hermano, que cuando uno ama a Dios con todo el corazón, corta, como dicen los jóvenes, uno se dispone a arreglar el altar, uno se dispone a matar demonios, uno se dispone a estar con el hombre de Dios, con el profeta de Dios, y sirve al Señor. Sí, justifico a los que trabajan en ese horario de la convocatoria. Justifico a los que están gravemente enfermos que no se pueden levantar. Pero los demás pido que no claudiquen en dos pensamientos. Si Jehová nos convoca a una campaña, Jehová nos convoca. Póngale más azúcar al té, pastor. Usted dice, bueno, qué tremenda victoria. ¿Sabe qué? Después de esto, ¿sabe lo que hizo Dios? Tomó a Elías y dice que lo llevó al monte, al mismo Carmelo, subió cerca de 500 metros. Súbete un cerro, mataste, a ver, todo lo que le he contado mató 450. Sube 500 metros al pináculo, ahí a la cúspide, 500 metros. Gracias a Dios le acompañó un servidor. Y estuve viendo en el mapa, ¿dónde está el Monte Carmelo? En el lugar más árido de Israel. Dios mío, Señor. ¿Sabe que me está dando pena, Elías, hermano? Y ahí está perseverando Elías. Asómate, ve si está lloviendo o viene alguna nube. Es como cuando alguien le dice al niño, anda a ver si está lloviendo en la esquina.
Y fue y no pasaba nada, estaba acalorado, insolado ahí el criado. Pero ¿qué veo en este hombre? Templanza, tenacidad, perseverancia, paciencia. ¿Hasta qué? Hasta que vino la lluvia. Y después de esto, dice que el Señor tomó a Elías y corrió desde el monte Carmelo. Tuvo que bajar. Oye, ¿has bajado un cerro? Es más difícil que subirlo. Díselo entendido. Bajar el cerro es más peligroso que subirlo. Dice que corrió y fue a Jezreel para decirle y adelantarse acá para decirle que iba a llover. Oye, hermano, me cansé contando la historia. ¡Qué tremendo! Satanás, el diablo, sabe todo lo que tú has hecho para el reino de Dios. Todo. Ponga atención. Acab le contó todo lo que Elías había hecho. Todo lo que tú has hecho para Dios, Satanás lo tiene escrito. Y sabe que mientras más tú haces algo para Dios, quiero que interprete bien lo que voy a decir, más buscado serás por los demonios para ser destruido. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que aunque el enemigo venga contra ti por un camino, por 7 tendrá que retroceder en el nombre del Señor. ¿Cuál es la buena noticia? Que ninguna arma forjada del diablo prosperará contra nosotros. ¿Cuál es la otra buena noticia? Que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros lo habéis vencido, dice el apóstol Juan. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe que ha vencido al mundo. Entonces cuando usted dice, pastor, es que cuando más me dispongo a servir a Dios, más luchas tengo, más problemas vienen, más situaciones complejas. Bueno, dale gloria a Dios porque en medio de esa debilidad, de enfermedad, de emociones, el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Se perfecciona. Usted no puede sacar erradamente la conclusión de decir, entonces no sirvo a Dios para que el diablo no me moleste. Es que, hermano, será peor. Será peor. No hay peor muerte que aquella que no te das cuenta que te estás muriendo de un modo paulatino. Esa es la peor muerte. ¿Sabe? El apóstol Pedro dice respecto a esto, y quiero, no sé si la podrán mostrar en la versión NBI, 1 Pedro 5 del 7 al 8. Dice, depositen en él toda la ansiedad. Elías tenía ansiedad, estrés, probablemente cayó en depresión. Las tenía todas Elías. Depositen en él toda ansiedad, porque él, el Señor, cuida de ustedes. Y mire lo que dice acá. Practiquen el dominio propio. Versión Reina Valera, sean sobrios y velen. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que hizo Satanás, el diablo, los demonios? Observaron todo lo que había hecho Elías y observaron que Elías estaba cansado. Elías estaba agotado espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Todo su ser estaba cansado. ¿Y por qué concluyo también decir esto? ¿Por qué estaba tan cansado Elías? ¿Sabe por qué? Una de las razones que yo he analizado, porque Elías estaba solo. Literalmente Elías estaba solo. El pueblo no estaba con él. ¿Sabe qué? La Biblia dice que había un servidor de Acab que había reservado a 100 profetas y los guardaba en una cueva. 100 profetas de Israel. Y los tenía guardados en una cueva. Y la pregunta que me hacía el Espíritu Santo, ¿por qué será que siempre hay hartos servidores pero encuevados, guardados en sus casas? Y siempre de esos 100 hay uno que está en línea de batalla. Oh Dios. A veces he escuchado este mensaje diciendo que Elías
tiene una autocompasión. Yo creo que no es una autocompasión. Yo creo que lo que a Elías le está ocurriendo es algo legítimo. Es un hombre que se cansa, un hombre que ve que no tiene apoyo de sus familiares, no tiene apoyo de la gente. Hermanos, yo he conocido ministros del Señor que no tienen el apoyo de su esposa, de su esposo. Líderes que no tienen el apoyo de su esposa, su esposo. ¿Saben lo que provoca? A la postre se hunden. Se hunden. Ahora que si no tienes el apoyo de tu esposa, tu esposo, de tus hijos, vive Jehová en cuya presencia estoy, que te digo que Dios no te abandonará. Que Él no te abandonará. Él te levantará. ¿Dónde están esos 100 profetas? Encuevados. ¿Qué tendrían que haber hecho estos profetas? Haber estado con Elías. Pero tenían miedo. Tenían miedo. Y la pregunta que yo me hago, ¿usted es uno como de los Elías? ¿O es usted uno de los 100 profetas que está guardadito? Ay, Señor. Hago de nuevo la pregunta. ¿Usted de esos 100 profetas que están en la cueva? Que el diablo no me haga nada. ¿O usted es un Elías dispuesto? Aunque tu esposa, tu esposo no te apañe, aunque tus hijos no estén contigo, tú igual te sigues congregando, tú igual sigues sirviendo al Señor, aunque tus fuerzas no son las mismas de ayer, aunque has envejecido, estás enfermo, no lo sé. Pero tú sabes que tus fuerzas no vienen de las personas, sino viene del Señor. Y que Él fue quien te llamó. La segunda enseñanza es que vemos la humanidad de Elías. En el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Vino a Berseba. ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías, pongan atención con esto. Elías era un profeta que estaba asignado para el reino del norte. Ya Israel estaba dividido. Elías no estaba destinado para ser profeta del reino del sur. Acab era rey de Israel. ¿Sabe lo que hace Elías? Del reino del norte se escapa al extremo sur para llegar a Berseba. Él quiere estar lo más lejos del ministerio. Él quiere estar lo más lejos de los problemas. Él quiere estar lo más lejos de toda aflicción. Él no quiere enfrentar más problemas porque está cansado. Él se aleja de la iglesia, deja las credenciales del ministerio. No quiere saber de su presbítero, no quiere saber de la corporación, no quiere saber de su pastor. Me salgo del WhatsApp, no quiero que nadie me llame, quiero estar solo. ¿Alguien ha estado así? Las pocas fuerzas que tiene Elías lo hacen caminar 250 kilómetros. O sea, Elías, la última fuerza que tuvo fue para escapar y no para enfrentar el problema. Le hago una pregunta, ¿la última fuerza que tú tienes es para escapar o para enfrentar el problema? No estoy para juzgarte, porque todos pasamos momentos como el de Elías. Elías deja solo a su criado. Esto implica que este hombre está en una depresión probablemente. La gente con depresión no quiere saber de nadie. La gente con depresión se le olvida que tiene familiares. Hermano, es una alerta. Si alguno de ustedes o un familiar no quiere estar con nadie, es respetable querer estar solo en algún momento, pero no es normal que el ser humano quiera estar solo siempre. No es normal. Dejó a su criado y dice la Biblia que siguió su camino hacia el desierto. Y en el versículo 4 dice que se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Sabe? Yo veo acá
que aunque Elías está cometiendo un error de irse al desierto y no asumir su deber, aunque en parte lo entiendo porque está solo Elías, porque los 100 profetas, ¿dónde estaban? Viendo Netflix en la cueva, no sé qué estaban haciendo. Estaban viendo el culto online, no lo sé. ¿Cuántos conectados habrá en esta hora? No lo sé. Pero ¿sabe qué? Dice que se echó debajo un enebro, y ponga atención con esto, porque en el lugar donde va a Berseba, en el desierto, el lugar más desértico, valga la redundancia, de Israel, los enebros eran los arbustos más frondosos que habían en ese desierto. ¿Y usted cree que por casualidad estaba ese enebro ahí? No. Hermano, Dios tiene cuidado de sus siervos, de sus siervas, de sus hijos. Y Él pondrá un arbusto, pondrá algo natural, pondrá una persona, no lo sé, pondrá un momento para que por lo menos puedas estar cubierto del sol intenso de la prueba. Dios va a poner algo, alguien, para que por lo menos te dé un poquito de sombra. El enebro no es invento del hombre, es creación de Dios. Dios pondrá una criatura, Dios pondrá una instancia en medio del desierto, en medio del lugar donde tú no tienes que estar. Veo la providencia de Dios en ese detalle. Ahí estaba Elías. Y Elías le dice, no soy mejor que mis padres los profetas. Y tal vez sus padres los profetas eran uno de los 100 que estaba escondido en la cueva. Y él quiso morir. Amado hermano, qué triste es saber que siervos de Dios, pastores, pastoras, pueden llegar a un extremo de su vida con querer terminar con su vida. A veces a los pastores los vemos como superhéroes de la fe. Cuidado. Hermanos, somos tan frágiles como ustedes y pecamos como ustedes también. Hay una encuesta que se realizó en los Estados Unidos por una agencia, CAR Inc., y que preguntó a pastores el año 2022 acerca de su carga laboral y mostró lo siguiente, que el 72% de los pastores trabajan entre 55 y 75 horas a la semana. ¿Cuántas horas es normal en una jornada? 45, antes eran 48. Pero la estadística dice que el 72% de los pastores trabajan entre 55 y 75 horas a la semana. Mira, hay gente que a veces me ha dicho, pastor, ya, pues relájese un poquito, tómese un tiempo. Está bien, yo estoy completamente de acuerdo, pero ¿sabe qué? ¿Por qué a veces no podemos relajarnos? Porque a veces estamos como Elías, haciendo la pega de los otros 100 que no la hacen. Pastor, está cansado, usted lo veo más flaco, me dicen algunos. Es que a veces, hermano, uno tiene que andar matando 450 demonios porque el pueblo no es capaz de matarlo y no se encarga cada uno de su responsabilidad espiritual. No me estoy descargando con usted. Es la realidad pastoral. Aquí hay 3 pastores y creo que coinciden conmigo. No es que queramos hacerlas todas. El problema es que decimos, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Está claudicando en 2 pensamientos. El 84% de los pastores sintieron que estaban en llamadas o en asistencia 24/7. El 78% de los pastores dijeron que sus vacaciones o tiempo personal es interrumpido por necesidades ministeriales. Es curioso que la gente a veces te critica y dice, oh, el pastor no se toma vacaciones, pero esa misma gente que te critica no mueve ni un dedo. No me estoy descargando. Estoy representando la realidad de los pastores. El 54% de los pastores dijeron que su trabajo era abrumador.
Si se da cuenta, es más del 50% todo. El 57% de los pastores no pueden pagar sus cuentas porque su trabajo que tienen en el ministerio, el pueblo no sustenta con sus diezmos el sueldo que debiera tener un pastor. En el tema de pagar las cuentas, cerca de una tercera parte de los pastores tiene un segundo empleo. Aparte de estar 55 a 75 horas a la semana, tiene que el pastor o el ministro o el servidor del Señor tener otro negocio. ¿Para qué? Para llevar el sustento. Porque hay 100 profetas que están en la cueva y hay otro pueblo que está claudicando. Es que no doy, es que sí doy, es que... ¿Cuántos misioneros no abandonan el ministerio porque están tristes? Tienen que abandonarlo por fuerza mayor porque la iglesia no lo sustenta. Parece que estoy hablando con el té bien amargo, hermano. Y la historia continúa. ¿Cuántos pastores en Brasil, de las asambleas de Dios, han tomado la decisión de suicidarse? Cuando usted ve a un líder de su ministerio en el cual participa, usted vea al pastor, a la pastora, a un anciano, un diácono, y que lo ve de pronto medio enojado, lo ve medio triste, por favor tenga la amabilidad de abrir su boca, no para hablar mal del pastor, sino para abrir su boca y orar por él y bendecirlo. Yo agradezco al Señor porque la mayoría de los hermanos de Generación Encendida nos aman y han demostrado con sinceridad su afecto con hechos concretos. Yo no estoy reclamando nada. Al contrario, con mi esposa siempre decimos, damos gloria a Dios por la iglesia Generación Encendida, una iglesia generosa que nos ama. Pero siempre hay gente que está en las cuevas y siempre va a haber personas que están claudicando entre dos pensamientos, ¿sirvo a Dios o sirvo a Baal? Siempre va a haber. Pero quiero representar a pastores que sufren esto. Acá hay hijos de pastores, ¿cierto? Y hijos de pastores saben el sufrimiento. Amado hermano, tengamos empatía por los siervos del Señor. La tercera enseñanza, Dios intervendrá, sí, y te sustentará. Versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y dijo, levántate y come. Dios no quiso que Elías muriera. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que recibir una palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Largo camino te resta. Y lo mismo le digo a todos los que están debilitados, cansados, que no tienen ganas de servir a Dios. Largo camino le resta. No se echa a morir. No se echa a morir. ¿Estás cansado? Bueno, Dios multiplica tus fuerzas. ¿Qué hizo el ángel? Le tocó y le dijo, levántate y come. Creo con todo mi corazón que a través de esta palabra me permite ser el Señor un mensajero para decirte, levántate, come esta palabra, aunque no tengas fuerza. El Señor te dice, largo camino te resta, Misael. Largo camino te resta. No te enredes en el desierto. Hay desiertos que son permitidos por el Espíritu, pero hay otros desiertos que erradamente nosotros nos metemos. Pero aún así, el Señor sustenta a su siervo. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Parecían vacaciones. Come, bebe y queda dormido. ¿Está cansado Elías? Sí. ¿Merece comer? ¿Merece beber? Sí.
¿Merece descansar? Sí, merece descansar. Y cuando venga el verano, agradezca a Dios que sus pastores pueden descansar, ir de vacaciones y no los critique. No los critique. Y usted salga de vacaciones, por favor. Y si no tiene dónde ir, hermano, hay una manguera en el patio, pásalo bien de alguna manera. Anda a la plaza, distráete, desconéctate, anda al cine, mira lo que te estoy diciendo. Pásalo bien, juega fútbol. Pastor carnal, cuestión los consejos del pastor. Pero nos hace bien descansar. A esta altura del año, ¿cuánto estamos agotados? Estamos agotados. Pero el problema está que algunos pasan comiendo, bebiendo y durmiendo. ¿Y cuándo te vas a levantar? Dios te ha dado una palabra domingo tras domingo. Te da agua domingo tras domingo y sigues durmiendo. Levántate, hermano. Hoy levántate. Porque por segunda vez tuvo que venir el ángel. Por segunda vez porque la misericordia de Dios es una vez y para siempre son nuevas su misericordia. Si yo hubiese sido el Señor, le pregunto al ángel, ¿y qué pasó con Elías? Se quedó dormido. Yo tal vez hubiese dicho, se la perdió. La última oportunidad que le di. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de nuevas oportunidades. Un Dios que te va a levantar una y otra vez. Y si has pecado, hay solución. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el que está débil, el Señor lo levanta. Y el que está triste, Dios cambia su tristeza en alegría. Y el que está con depresión, Dios lo liberta y pone gozo en su alma. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Cobra ánimo. ¿Cuántos domingos comes, bebes de la palabra y sigues dormido? Pero hoy ya no sigas así. Levántate. Y se levantó Elías. Y caminó 40 días y 40 noches. Y llegó al monte Horeb. Y Dios le habló cara a cara. Y le dice, Elías, ¿por qué estás aquí? Esa pregunta no es porque Dios estaba sorprendido. Es que no era la voluntad de Dios que Elías hubiese ido al desierto, que hubiese llegado al monte. Pero Dios aún le habla y le dice, tienes que seguir adelante. Tienes que ungir a un rey. Tienes que ungir a tu sucesor. Amado hermano, ¿por qué tú te sepultas siendo que Dios tiene planes aún contigo? Dios quiere usarte aún aunque no tengas fuerza. No cierres tu ministerio. No cierres la gracia que Él te ha dado. Levántate, come, bebe, iglesia. Largo camino nos resta. Aleluya, póngase en pie. Señor Dios, a veces batallamos solos, a veces no está la esposa, el esposo, los hijos. Extrañamos a 100 profetas que están en sus cuevas y no están con nosotros. Se nos hace difícil cuando los hijos claudican entre dos pensamientos. Y los hijos están inclinados a Baal y no al Señor. Se nos hace difícil, Señor, cuando la gente no quiere servir y solamente hay unos pocos que están en la brecha. Pero en esta hora, Dios, yo quiero orar por todos aquellos que están cansados, que están afligidos en sus cuerpos, golpeados por enfermedades. Aquellos que a veces no tienen el ánimo de congregarse porque ha sido tan duro. Viene la preocupación, ¿cómo lo haré con mis hijos que crecen y los veo apartándose? ¿Cómo lo haré para sustentar esto?
Señor, no tengo fuerza, pero tú eres el único quien me puede levantar de esta. Yo quiero hacer un llamado en esta hora, pero no soy yo, Sergio Urtubia, es el Espíritu Santo que te llama a venir acá. A todos los que están cansados, a todos los que no tienen fuerzas, ven que sus hijos van de mal en peor, ven que el pueblo, su familia, no sigue la fe que tú tienes. Has pensado ya no servir más al Señor, pero el Señor te está llamando. Ven acá, ven, derrama tu alma al Señor. Derrama tu alma al Señor. Ven aquí, ven, corre, corre. Ven, corre al brazo del Señor. Él te está llamando. Él es el único quien puede comprender el dolor y la tristeza. Él es el único quien puede levantarte de tu condición. Se ha tornado difícil cargar a tus hijos, a tu esposo. Se ha tornado difícil congregarse a servir. Y sientes que estás tragando el polvo del desierto. Pero la Biblia dice que Él hará camino donde no lo hay. Abrirá camino en el desierto. Él abrirá camino en el desierto. Y vendrá agua sobre el desierto.